Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, ¿sí? Apuntando siempre desde el enfoque clínico al tratamiento y fundamentalmente, o sea, lo que más nos interesa es ver cómo aplicamos o qué tipos de antimicrobianos podemos utilizar como parte del tratamiento. De esta manera vamos a definir a las enfermedades respiratorias diciendo que son todas aquellas que afectan al sistema o al aparato respiratorio y que abarca desde la entrada, o sea, la boca, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. La etiología es, o sea, el origen es multifactorial, lo mismo que vimos cuando vieron el video de las gastroenteritis, o sea, hay muchas causas que pueden provocar enfermedades respiratorias. Nosotros vamos a hacer hincapié en aquellas de origen infeccioso. Entonces, cuando nosotros ponemos en marcha un tratamiento, lo primero que hacemos o lo que estamos haciendo es hacer un tratamiento de tipo empírica. O sea, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo en base a signos clínicos que vemos que se presentan en nuestros pacientes y esperando el resultado de los estudios complementarios que realizamos. Recuerden ustedes que comenzando desde la toma de muestras, cualquier tipo de toma de muestras, hisopados de la nariz, de la boca, a nivel de la laringe, se pueden hacer hisopados o por ejemplo podríamos utilizar otro método diagnóstico como una placa radiográfica. Entonces, mientras tanto, nosotros hacemos un tratamiento empírico para evitar que nuestro paciente se complique aún más. Entonces, por ejemplo, dentro de las causas de las enfermedades respiratorias, tanto en felinos como en los caninos, podemos encontrar, en el caso de los caninos, el virus del moquillo felino, el moquillo canino, perdón, el distemper, o bacterias como Bordetella bronchiséptica, que son los agentes más comunes que pueden producir en la clínica frecuente cuadros de tipo respiratorio. Y en el caso de los felinos, las causas más frecuentes son las virales y los micoplasmas. Entonces, hablaba yo de un tratamiento empírico y el uso de antimicrobianos. Lo menos posible, ¿sí? Pero tanto como sea necesario. Recordemos del video anterior cuando hablábamos de un tratamiento o de un uso racional y prudente de los antimicrobianos. Vamos a hablar en este caso como un ejemplo de Bordetella bronchiséptica, productora de la enfermedad conocida como tos de las perreras en caninos o de una bronconeumonía supurativa en los felinos. Esta es una de las causas, como yo les decía, más frecuentes a nivel del sistema respiratorio y cuando llegan a la clínica, a la veterinaria, llegan con un cuadro de tos, una tos seca o a veces, muchas veces, son pacientes que presentan crisis de tos seca, de ahí la preocupación del propietario. Y da la sensación cuando uno los ve, o incluso lo puede decir el dueño del animal, de la mascota, que tienen la sensación de querer expulsar algo. O como por ejemplo ellos dicen quiere escupir un hueso o algo que comió, o sea, un cuerpo extraño. Entonces, cuando hablamos de la Bordetella, decimos que es una bacteria que produce, se caracteriza porque es productora de citotoxinas que paralizan las cilias de la tráquea y que favorecen la colonización de agentes oportunistas, como por ejemplo micoplasmas, causando en consecuencia una neumonía de tipo focalizada. Otro ejemplo, por ejemplo, de enfermedad o de bacterias o de agentes etiológicos sería Pasteurella especie como causante de neumonía intersticial, entre otros ejemplos. También podemos hablar, como yo les mencionaba hace un ratito, el caso del moquillo felino, el moquillo canino, perdón, el distemper canino, la traqueitis infecciosa, y en el caso, como yo les decía recién, en los felinos son mucho más frecuentes de origen viral y esto predispone a infecciones bacterianas secundarias. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos que se presentan? Bueno, yo les dije, vienen con un cuadro de tos,
¿sí? Generalmente estos seca, incluso con crisis de tos, hipertermia, pacientes que presentan fiebre. Vemos también que presentan cuadros de disnea, dificultad para respirar, fatiga, cansancio. Si vienen caminando se cansan mucho al llegar al consultorio, no tienen o presentan intolerancia al ejercicio, no juegan. También pueden tener anorexia, o sea, no hay apetito, disminución del apetito. Son animales que están con un decaimiento que es bien visible. Y también podemos observar que se puede presentar casos de conjuntivitis, ya sea uni o bilateral. Y también, en el caso de ser enfermedades por ahí de tipo productiva, lo que vamos a encontrar son animales con rinorrea. Esa rinorrea va a depender del tipo de agente infeccioso, puede ser de tipo de un color mucho más transparente, ¿sí? O sea, de origen con proteínas, o puede ser mucopurulento, puede ser hemorrágico. Entonces, yo les decía que íbamos a apuntar principalmente a lo que es el tratamiento y el tratamiento antimicrobiano. Siempre teniendo en cuenta que llegamos a un diagnóstico y que llegamos a encontrar el agente etiológico mediante las distintas pruebas de laboratorio, pruebas, podemos hacer punciones, entonces hay un montón de cosas que tenemos en nuestro campo, como para nuestro campo veterinario, nuestro campo médico, para llegar a arribar a un diagnóstico. Entonces, cuando hablamos del tratamiento antimicrobiano, decimos que existen distintas alternativas terapéuticas para tratar este tipo de infecciones respiratorias, ya sea en caninos o en felinos. Y que generalmente, al igual que cuando hablábamos del tratamiento de las gastroenteritis, nunca vamos a encontrar un solo antibiótico que nos ayude a resolver todo el cuadro. Generalmente, este tratamiento se va a basar en la combinación de 2 o más antimicrobianos. Los protocolos, como yo ya les dije, son un montón, varían, ¿sí? Pero más o menos, para que ustedes tengan una idea y para repasar algunos de los antimicrobianos de las clases que ustedes ya vieron con las doctoras Mestorino y Marchetti, principalmente van a ser la doxiciclina, ¿sí? Vamos a hablar de las características de los que no vimos, en este caso vamos a hablar de doxi y de acitro, porque los otros ya los vimos con la parte de digestivo. En cuanto a la doxiciclina, es un antimicrobiano que pertenece al grupo de las tetraciclinas, son bacteriostáticas del grupo de las semisintéticas y su mecanismo de acción es unirse en forma reversible, recuerden esto, a la porción 30S. O sea, inhibe la unión del ARN de transferencia al sitio aceptor. Ese sería puntualmente el mecanismo de acción. Son moléculas anfotéricas, muy liposolubles, y esto hace que tengan una muy buena penetración tisular. Son de amplio espectro, contra aerobios, gram positivos y gram negativos, y también tienen alcance contra anaerobios. También podemos ver que se utiliza para algunas especies atípicas como las riquecias, las clamidias, o también en el caso de los micoplasmas. Este grupo se comporta como tiempo dependiente con un EPA prolongado y su parámetro PKPD es área bajo la curva SIM. Bueno, de amoxiclaulánico ya lo hablé en el video anterior, lo mismo con la ENRO, cuando la describíamos como una fluoroquinolona y hablábamos de todo su mecanismo de acción y cómo su comportamiento PKPD. En el caso de la acitromicina, recordemos que es un macrólido y su mecanismo de acción es unirse, fíjense acá, a la porción 50S, a diferencia de las tetra que se unían a la porción 30S. Entonces, de esta manera van a inhibir a la petidiltransferasa y lo que hacen es inhibir la translocación. Es un antimicrobiano también bacteriostático y se comporta como tiempo dependiente con un EPA prolongado, siendo su parámetro PKPD también área bajo la curva SIM. Con respecto a su espectro, es mucho más efectivo contra aerobios gram positivos,
que con los gram negativos, o sea, son muy poco espectro contra algunos gram negativos, y anaerobios, microplasmas y también con intracelulares. Lo que debemos tener en cuenta a la hora de establecer un tratamiento con antimicrobianos, por un lado, siempre tener en cuenta la especie, de qué animal estamos hablando, si es un canino, si es un felino. Por otro lado, ¿qué parte del sistema respiratorio está comprometida? Si es de las vías superiores altas, si es de las inferiores. Tener en cuenta en el caso de una neumonía si es unilateral, si es bilateral, si es intersticial, si es focalizada. Entonces, ¿cómo vamos a saber todo esto? Siempre, como yo les decía recién, basándonos en estudios complementarios. Por ejemplo, una radiografía. Entonces, el sentido o el objetivo de instaurar una correcta un tratamiento antimicrobiano es justamente poder prevenir que nuestro paciente empeore su estado. Entonces, poder prevenir consecuencias más complejas en nuestro paciente. Y siempre tenemos que también tener en cuenta que el efecto que se produce sobre cada microorganismo, ¿sí?, va a depender de la dupla que se produce entre el antibiótico y el microorganismo. O sea, simplemente desde estos videos la idea es llevarles a ustedes un panorama de lo que más o menos se hace en la clínica. Hay un montón de protocolos, hay muchos antibióticos que se utilizan, generalmente estos serían los más frecuentes, lo que no quita que uno utilice otros y no esté mal tampoco, pero bueno, simplemente lo que queremos es hacer hincapié en el uso racional y prudente de los antimicrobianos. ¿Para qué? Nuevamente, para poder maximizar la eficacia, tener éxito en nuestros tratamientos y disminuir, ¿sí?, la resistencia. En el próximo video vamos a hablar un poquito de lo que es las dermatopatías. Nos vemos en breve.